disculpa la extensión. Ese Coloquio bajo los coloquio olivos. ¿Sí? bajo el laurel. Bajo los olivos, sí. Sí, está el coloquio bajo los olivos y está el coloquio bajo la palma. Los tres en realidad enseñan mucho de nuestra realidad y contienen una gran sabiduría. Esta última parte en realidad lo que se refiere es evitar la venganza, A eso me refiero yo que también es y a por lo que eso tú te estabas escribí refiriendo. hoy sobre ese tema, Claro, la peligrosa senda de la venganza. sí, Una sí, cosa es la sí, justicia, otra cosa es la venganza. claro. Entonces quería comenzar con mi comentario en torno a este tema. Y a partir de allí, doctor Escarrá, ¿usted cree de verdad que la propuesta constituyente en los términos en los cuales ha sido presentada al país es una propuesta que puede llevar a la paz o es una propuesta que encierra el peligro de avivar o atizar la confrontación? Fíjate, Venezuela ha tenido 16 procesos constituyentes o asambleas constituyentes desde 1811 hasta 1999. Ha tenido 12 reformas constitucionales, ha tenido 2 enmiendas y un procedimiento de reforma que no se concretó, que es el que presidió el doctor Rafael Caldera. La conclusión de todos esos procesos es que la inmensa mayoría fueron para solucionar problemas políticos, fueron para intentar establecer mecanismos de paz. Algunos los lograron, otros no lo lograron. Y un sector menos importante en número, eh, la verdad es que se orientó más a la institucionalidad del Estado y a la forma como a la fisonomía del Estado y la forma como él debía desarrollarse a lo largo de nuestra historia. Hay dos características que es bueno destacar. En la Constitución de 1811 se produce, es el producto de un Congreso Constituyente. Y la Constitución de 1999, de la que tú formaste parte como integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, fue también como producto de una iniciativa popular, de una elaboración popular y finalmente de un referéndum aprobatorio de naturaleza popular. Eso nos deja experiencias muy importantes. La Asamblea Nacional Constituyente es una propuesta, en primer lugar, para la paz, para intentar un diálogo superior al que se ha tenido hasta ahora. Porque ¿qué ha ocurrido hasta ahora? Se han desarrollado una serie de diálogos, una serie de encuentros, sin resultado alguno y más bien agotado la forma, la metodología, hasta los temas que debían tratarse en esos Lo que pasa es que en diálogos. esos diálogos, doctor Escarrá, perdón que lo interrumpa, ha prevalecido, por lo menos lo que se percibe, el interés del gobierno de ganar tiempo. Y entonces ganar tiempo muchas veces significa perder tiempo. Apelo al Papa. El Papa en la carta que dirige a la conferencia episcopal y en una entrevista previa, casualmente señala, para señalar la otra cara de la moneda, tú señalas una, yo señalaré otra. La otra cara de la moneda es que los pactos no se cumplieron por la oposición, lo dice el Papa en una entrevista. Y además señala la necesidad de que el camino para la paz sea el diálogo, insiste y lo reitera. A pesar de lo que está ocurriendo en Venezuela, que se promueve el antidiálogo, se promueve la violencia, se promueve el antagonismo, se promueve la confrontación irreductible, y muchos nos preguntamos, como lo acabas de tú decir, bueno, ¿qué es lo que queremos? Pero Un también, Caracazo multiplicado. claro, pero también el Papa hablaba de un diálogo llenar, creíble, doctor Escarrá. llenar las calles de Venezuela de sangre. Tú sabes lo que significó el SENA en la París revolucionaria. Un hilo conductor de sangre, de tanto que generó el terror. ¿Y qué es el terror? No es solamente lo que hacía Robespierre, no es simplemente la violencia, es la intimidación y el miedo. Entonces, cuando se persiguen a los hijos, a los familiares, no solo de funcionarios, yo no soy funcionario, por ejemplo, ni tengo ningún contrato ni mecanismos de asesoramiento con el gobierno del presidente Maduro y mi colaboración es totalmente ad honorem, por lo tanto, pero se me identifica. Al identificar, entonces mi familia es objeto de persecuciones, de amenazas, de maltrato en una serie de órdenes. La pregunta es la misma que tú hacías. Hay 3 ciclos polemológicos en la violencia. Vamos a llegar al último ciclo.
al del lopus hominis lopus. El hombre es lobo del hombre. Vamos a llegar a eso. Ahora, esa reflexión no es solamente para quienes hacen eso fuera del país, sino también, doctor, perdón. Entonces, en conclusión, Vladimir, las partes, pues aquí las partes no es solamente el gobierno y la oposición, somos todos nosotros. Entonces, las partes tenemos que serenarnos, tenemos que tener sindéresis, tenemos que regresar a los valores fundamentales que han constituido y alimentado la nacionalidad. Porque claro, si tú lo ves en una perspectiva de la violencia, por supuesto, el ciclo bolivariano de las 3 constituciones hasta 1821 fue violento, incluyendo el Estatuto de la Dictadura de 1828. De 1830 a 1864, centrofederalismo y federalismo fue violento, ahora, muy violento. Carrá, pero fíjese, parte de la sendéresis es, por ejemplo, contener la represión, digamos, manejar las cosas de otra manera, permitir que la gente se exprese, por ejemplo, o presentar propuestas que sean aceptables por la contraparte. Lo último que estás diciendo está muy bien. En lo primero tendría que considerarte, aquí todo el mundo se expresa, aquí todo el mundo dice lo que quiere, aquí todo el mundo ofende. Yo te puedo enseñar... No, expresar me refiero a las manifestaciones. Yo te puedo enseñar el celular lleno de ofensas y de imágenes superpuestas unas con otras. Aquí no se puede decir que no hay libertad de expresión. Eso es más, hasta los que los expresan debería darles pena. No hay libertad de expresión, estás diciendo de todo. Pero usted sabe que hay consecuencias muchas veces. Ante los medios internacionales y nacionales. De tal manera que debemos colocar las cosas en su justa dimensión. Y la justa dimensión está allí. Derecho a la protesta pacífica y sin armas. Libertad de expresión sin injuriar. Es decir, convivir no como hienas, sino como ciudadanos. Pero a mí me gusta decir siempre que el gobierno es el que pone la música, ¿no? El DJ es el gobierno. Se baila tango, se baila merengue. Al gobierno le corresponde lo que en el derecho romano se llama el bonus pater familiae. Es decir, le corresponde la orientación de la nación, el comportarse como un gran padre, el llamar a los hijos, en este caso a los ciudadanos, el provocar, iniciar, promover, en este caso el diálogo plural, e intentar hasta más allá que ese diálogo se produzca. Tenemos que hacer una pausa, doctor Escarrá. Al regreso, bueno, tenemos un tuit por aquí, vamos a ver qué dice ese tuit. ¿Por qué Elías Aguas sostiene que no es necesario someter la iniciativa de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente a consulta pública? Un tema que queremos abordar. ¿Hasta dónde el soberano va a seguir siendo el soberano con esta propuesta? Vamos a hacer la pausa, ya venimos con el doctor Germán Escarrá. Escarrá a la una para sus comentarios y opiniones. Bueno, continuamos con el doctor Germán Escarrá y nosotros habíamos dejado un tuit pendiente por aquí, que lo refrescamos. Víctor López, ¿por qué Elías Aguas sostiene que no es necesario someter la iniciativa de la convocatoria de la ANC a consulta pública? Antes de contestar eso, que es una cosa de orden técnico, constitucional, solo decirte que el objetivo fundamental del proceso constituyente es buscar la paz. ¿Y por qué se busca la paz? Porque se agotaron todos los escenarios y mecanismos de diálogo. Y aquí de lo que se trata es que los interlocutores ya no sean decididos por el gobierno o la oposición, sino que es el pueblo de Venezuela en un voto universal, directo y secreto, quien va a plantear quiénes van a ser interlocutores, qué es lo que se va a debatir y cómo se va a debatir. El tema está en los sectores estos que el gobierno ha propuesto y que muchos de esos sectores están más o menos controlados. Por ejemplo, quién tiene el registro de los consejos comunales, quién lleva el registro de las comunas, quién lleva el registro, cuáles son los sindicatos que van a participar, cuáles son los militares y cómo van a participar. Claro, sí, lo primero que hay que aclarar es muy conceptualmente, y me parece muy bien lo que estás diciendo, pues te estás refiriendo al mecanismo, no al concepto. Nosotros cuando fuimos constituyentes tuvimos 3 jurisdicciones: la jurisdicción de los pueblos indígenas, la jurisdicción territorial y los que éramos de jurisdicción nacional. Por lo tanto, y en el caso de los pueblos indígenas, tenían que votar tanto por el pueblo indígena como por la circunscripción territorial. En el caso de nosotros, había que ejercer 10 votos para que se produjera la integración de los constituyentes de origen nacional. De tal manera que, aclarado eso, entonces pasamos a la otra parte. Yo creo que hay que explicar más, hay que decir más, a pesar de que hemos tenido una experiencia constituyente muy importante
y muy Una pregunta, ¿por qué, trascendente y por en qué no se toman las mismas 1999. condiciones que del año 99? Es que son extraordinarias. Fíjate, las bases comiciales que decían, el artículo 8, respeto a las garantías democráticas, derechos humanos y su progresividad, jus gentium, derecho internacional y los tratados celebrados válidamente por la República. Eso es inamovible, eso no se puede modificar. ¿Se va a cambiar la Eso. Constitución, sí o no? Bueno, la Constitución va a recibir cambios, pero hay que hacer una aclaratoria para quienes colocan... ¿Por qué no por la vía de la reforma o de la, para quienes, de la ahora enmienda? te explico eso. Para quienes colocan dudas, que a mí me preocupa es cuando son estudiosos de esta materia, ¿no? Fíjate, el 347 dice, entre otras cosas, bueno, transformar el Estado, reformar el orden jurídico, pero te dice redactar una constitución. Una nueva constitución. No te está diciendo aprobarla, por el amor de Dios. Por lo tanto, plantearse, bueno, la van a aprobar ¿cómo? La va a aprobar la Asamblea. Pero eso la tiene va que a ir al aprobar soberano un grupo. aquí a la Claro, Cochinchina. te lo está diciendo la propia norma. La única competencia que tiene la Asamblea Nacional es redactar pero una constitución. hay un paso previo, doctor Escarra, que yo quiero que usted me precise. Perdón, eso quiere decir que hay múltiples manifestaciones que al final, o procedimientos que al final tienen que concluir en una votación directa del pueblo de Venezuela. Lo que no se ha explicado ni suficiente ni convincentemente, al menos desde mi óptica, es por qué la decisión de convocar o no la Asamblea Nacional Constituyente se vincula a la iniciativa. ¿A qué me refiero? El gobierno, el presidente, la Asamblea Nacional o el soberano, 15% del soberano, bajo determinadas condiciones plantean la Constitución. Fíjate. Sí, ya, pero perdón para finalizar la pregunta, ¿Cómo? discúlpeme. Tiene la iniciativa de convocar la constituyente. Ahora, ¿por qué el soberano no es quien decide si esa constituyente va o no va y si va en las condiciones propuestas? ¿Por qué no se le consulta al soberano? ¿Cuál es el temor de hacerlo? Son dos cosas distintas, vamos a ir por paso para hacerlo lo más pedagógico posible. Número uno, eso lo sabes tú, en el debate constituyente no se ha dicho mucho, yo fui el que presidió casualmente la comisión de modificación, una de las comisiones que presidí, de modificación de la Constitución, enmienda, reforma constitucional, asamblea constituyente. Así que, es decir, conozco cómo se elaboró eso. Uno de los puntos que hay que recordar es que Quijada y otro constituyente plantearon eso. ¿Y por qué a la iniciativa no se le agrega una consulta? Y fue rechazada por la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿cómo pretendes tú que nosotros violemos lo que es el originalismo? Es decir, el origen de la norma, que la norma es la que está en el 347 y 348. Dicho de otra manera, eso en primer lugar como antecedente, pero dicho de otra manera, son 4 iniciativas, las digo al revés. En primer lugar, el 15% del pueblo en el cuerpo electoral. En segundo lugar, 2/3 partes de los municipios en cabildos abiertos. Después, 2/3 partes de los integrantes, no de los presentes, de los integrantes de la Asamblea Nacional y el presidente en Consejo de Ministros. Cualquiera que hubiera sido la iniciativa de convocatoria, que es como dice la frase, iniciativa de convocatoria, no tenía por qué plantearse un referéndum para que entonces, además de la iniciativa, se tuviera que decir. O sea, el 15% de la población ya llamaría a constituyente según ese criterio. ¿Y usted está seguro que el gobierno no hubiera ejercido ningún recurso para impedir que eso se expresara? Yo no puedo hablar del ejemplo? gobierno porque no soy gobierno. Yo no soy el presidente, yo no soy ministro, yo no soy secretario, yo no soy prefecto, yo no soy concejal, yo no soy senador. Pero es obvia su identidad política con el gobierno. Tengo una identidad con la propuesta y estoy trabajando en la propuesta en el marco de la democracia, en el marco de los valores fundamentales y de nuestra experiencia, Ahora, experiencia. A mí me preocupa y es el tema de la consulta al soberano. ¿Por qué? Porque bueno, hay otro artículo, el artículo 5 habla de que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Pero ve cómo termina, por ejemplo, ¿no? Perdón. También que ahí está, lo podemos leer. Déjeme decir, yo me lo sé. Quien la ejerce directamente de forma prevista en esta Constitución y en la ley, indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el poder público. Eso es correcto. Pero, es decir, tiene 2 maneras de ejercerla. Directa, por los medios previstos en la Constitución, número 1. Y de manera indirecta, por los órganos del poder público. Sin embargo, Chávez, cuando hizo la primera intervención sobre este tema, separaba iniciativa de convocatoria. Porque en el periodo de Chávez, tú lo sabes muy bien, mi querido colega constituyente, tú lo sabes bien, no había ninguna norma de la Asamblea Constituyente. Nos agarramos por allá de una ley de participación política 181
que llegaba y decía, bueno, se pueden hacer consultas sobre hechos trascendentales, pero eso ni siquiera era vinculante. El carácter vinculante o la viabilidad se la da a un personaje, una gran persona a la que no se le ha hecho el homenaje correspondiente. Para mí el más grande constitucionalista de los últimos tiempos, el doctor Humberto Larroche, en aquella famosa ponencia donde dice, no, un momento, el poder constituyente no tiene que estar expresado en la Constitución. El poder constituyente, su titular es el pueblo, y el pueblo se manifiesta, exige, plantea. Lo demás son procedimientos. Ahora fíjate, si siguiéramos esa línea de reflexión, la pregunta es, bueno, vamos a unas elecciones constituyentes. Si el pueblo no quiere constituyente, se va a abstener. Si el pueblo no le quiere dar la mayoría al gobierno, sino a la oposición, lo va a hacer. ¿Y cómo controlas tú eso? Tú lo sabes bien. Y el otro aspecto, tú pudieras tener 10, 20, 30. Yo tengo algunos planteamientos. Ahora, ¿usted no le parece, perdón, de orden doctor? Personal, perdón. Yo tengo algunos planteamientos de orden personal. Tú recuerdas la Asamblea Constituyente. Una cosa es lo que los demás pensaban y otra cosa lo que ocurrió. Eso es bien bueno que usted lo diga, porque muchos dirigentes del PSV han dicho que no está planteado modificar la Constitución. Por ejemplo, si la constituyente que se convoque, si se llega a convocar y se llega a elegir, esa constituyente tendría que ser originaria, no tendría que ser derivada. Claro, ¿verdad? tú debes Y entonces, recordar. ¿quién puede garantizar lo que esa constituyente va a hacer mañana o no? Por ejemplo, puede decidir mañana la Constitución ampliarle el periodo de gobierno al presidente Maduro o eliminar la Asamblea. Puede perfectamente. Porque hay unos principios, te los acabo de decir, supraconstitucionales, creo que no lo nombré, que es la tradición histórico-constitucional. Está el derecho internacional, los derechos humanos, las garantías democráticas, la tradición histórico-constitucional. No puedes ir más allá del periodo en el que nosotros estamos. Quien te habla debe saberlo y fueron muchos de mis problemas. ¿Puede o no puede disolver la Asamblea de una constituyente? Perdón, fueron muchos de mis problemas. Quien te habla no creía en la continuidad, como no creo en reelecciones indefinidas. Por el contrario, yo creo que a la República la debe caracterizar la alternabilidad. Yo creo en eso. Entonces, no puede ni debe disolver. Pero acuérdate, si es supraconstitucional y es de poderes originarios, todos los poderes quedan subordinados al poder constituyente, bueno, es decir, a la Asamblea Constituyente. ¿Quién le pone límites a la constituyente? Pero tenemos que hacer la pausa. Pero te digo, eso lo hicimos nosotros, artículo 1, parágrafo único recuerde del Estatuto de los Funcionamiento. actos constituyentes. Entonces ahí habría que mucho tela que cortar, pero tenemos aquí un tweet. Vamos a ver qué dice. Es más fácil una constituyente que unas elecciones generales. ¿Qué cree, doctor Escarrá? ¿Qué cree el doctor Escarrá que prefiera el pueblo? Dice Anier Hidalgo. Son preguntas que... Claro, interesante. Que lo vamos a dejar para el regreso. Es una pregunta muy inteligente y muy seria. Así es. Manuel Rodríguez me dice, Manuel R. Gutiérrez me dice, te aflora el chavismo al tener un rojizo delante. Bueno, cada quien con su punto de vista. Yo hago la pausa, nuestra etiqueta, Escarrá a la una, ya venimos. Bueno, continuamos con el doctor Germán Escarrá. Por aquí le dicen que el Papa no dijo eso de que la oposición era culpable de que se haya... No, yo no dije culpable, ¿qué es eso? De que era responsable de que el diálogo no funcionó porque la oposición yo lo que dije es, repitiendo la entrevista del Papa en un vuelo que hizo antes de ir a Portugal, el Papa, y de hecho lo ofendieron como quisieron. El Papa lo que dijo fue que no se cumplen los acuerdos que se han producido. Pero no por culpa de la oposición. Él no precisó. No, el que está diciendo la oposición soy yo. Ah, ok, está bien, no, porque por aquí había comentarios. Yo digo porque tengo varios elementos para decir que no han cumplido. Pero el gobierno tampoco cumplió. ¿Entiendes? Bueno, entonces imagínate la situación en la que estamos. Y por eso entonces, el Papa habló... ¿Procede o no procede? Usted que es católico practicante, el Papa habló de diálogo creíble, ¿no? Claro, es que el diálogo tiene que estar legitimado. ¿Y en qué está legitimado? En los valores, en la creencia, en la conducta, en el cumplimiento de la palabra que tú estás comprometiendo. Un tuit pendiente por aquí para el doctor Escarrá. Es más fácil una constituyente que unas elecciones generales. ¿Qué cree, doctor Escarrá, que prefiera el pueblo? Sí, muy inteligente. Anier Hidalgo. ¿Cómo se llama? Anier Hidalgo. Anier, de verdad muy inteligente tu pregunta. Yo mismo en mi interioridad me la planteo. La respuesta que te puedo dar con humildad y con sinceridad es que hay una elección general para escoger la constituyente. La constituyente no se designa ni se delega, es una elección general. Por lo tanto,
Si esa es la elección general, bueno, acudamos todos para decidir de acuerdo a la pluralidad del pensamiento del pueblo venezolano quién debe tener la mayoría y si en realidad esa constituyente debe avanzar o no. Eso se va a decidir casualmente mediante voto universal directo y secreto en el momento en que ya postulados los diversos candidatos vayan a la consulta popular obligatoria. Ahora, y está el tema de los sectores, porque esa sectorización del constituyente puede provocar desigualdad del derecho al voto. Es decir, al principio de un ciudadano un voto. Vamos a tener ciudadanos que pueden tener incluso derecho a votar Los 3 veces. pueblos indígenas tenían 2 votos. Ajá, pero esa es una excepción. Los que votaron por nosotros Ajá. tenían que votar 10 veces, Ajá. jurisdicción nacional, o sea, eso no. Donde quiera que hay plurinominalidad, su origen es Alemania. Donde quiera que existe eso, hay una diversidad de votos. Y el control de los escenarios, doctor, fíjate, por ejemplo. el dogma constitucional es democrático, es que no sean varios votos para un cargo. Es votos o varios votos dependiendo del número de cargos, pero no para un cargo. Ahí sí habría discriminación, posición antidemocrática y, por supuesto, partiriendo ¿Quién garantiza que esos sectores no van a estar precocinados o controlados por el gobierno? Claro. Por ejemplo, las comunas, el registro de las comunas, ¿quién garantiza? Dime, ¿de quién depende eso? Dime, sinceramente. Bueno, eso tiene que depender de la oposición. No, si vamos de la oposición, a un proceso, acuérdate lo que pasó. ¿Cómo va a depender de la oposición? Tiene que depender del proceso nacional electoral, tiene que depender. Claro, la oposición es la que tiene que supervisar, reclamar, plantear, criticar, ajustar las bases constituyentes en el poder electoral, que es al final quien lo decide. Pues el presidente lo que puede hacer es una propuesta, pero él no la decide. Solo decide el poder electoral de conformidad a nuestra Constitución. Ahora, si el soberano, por ejemplo, opina cuando hay una reforma o cuando hay una enmienda, ¿por qué no va a opinar en algo mucho más grave como es la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, si está de acuerdo o no con esa convocatoria? ¿Quién ha dicho que no va a opinar? Pero claro, si usted mismo lo acaba de decir hace poco cuando dice que de acuerdo, o sea, cuando de acuerdo al artículo 347, no tendría que someterse a consulta del pueblo la convocatoria de la Constituyente. Bueno, eso fue lo que por lo menos lo que yo entendí. Vamos a intentar aclarar. O sea, al pueblo se le va a preguntar si quiere o no constituyente. Es que hay una iniciativa que antes no existía, es decir, hay 4, se tomó una. Entonces, ¿qué es lo que vas a preguntar? Simplemente se convocó a unas elecciones. Bueno, se le puede preguntar, y ¿usted está de acuerdo? Y ahí el pueblo va a decidir si quiere o no, y a quién le va a dar la mayoría o no la va a dar. El pueblo podría abstenerse en forma general. Bueno, esa es una forma, pero ¿por qué? Porque además en Venezuela, acuérdate de nosotros, tú y todos los demás constituyentes y mi persona, teníamos la doctrina que se consagró en la Constitución de que el voto es un derecho y no una obligación. Aquí a nadie se le sanciona por no votar, a nadie. Lo cierto es que, quieras o no, el constituyente como tal no va a opinar en torno a si hay o no constituyente. Eso es lo que me queda claro. Hermano, lo que te tiene que quedar claro es que hay una elección directa del pueblo y él decidirá si quiere o no la constituyente y en el supuesto que la quiera, cuál es la mayoría que él va a otorgar. Una pregunta que le voy a hacer. Dice que la constituyente es para la paz, ¿verdad? Bueno, para el logro de la paz. Y yo le pregunto, si no hay constituyente, entonces no hay paz. Oye, es una pregunta esencial. Si agotaste el diálogo, si ya no hay formas de dialogar, tú mismo acabas de hacer un artículo que leíste de los niveles de violencia en los que nos encontramos. Bueno, entonces, si no hay constituyente, ¿qué va a haber? Una confrontación final. ¿Hasta dónde? También lo dijiste, ¿hasta dónde vamos a aguantar? ¿Y por qué no se convocan las elecciones regionales, por ejemplo? Pero es que cuando se propuso la oposición lo negó, hermano. Las elecciones regionales, yo no este puedo año creer que usted no lo sepa. No, pero usted no sabe el presidente dijo, creo que fue en Margarita, vamos a elecciones regionales y de alcalde. La oposición lo negó. Este año, ¿por qué no se han convocado? Hermano, no es convocar, la oposición lo negó. Pero ¿quién convoca elecciones? No es el CNE, ¿quién tiene la obligación? Es el Consejo Nacional Electoral. El presidente planteó, señores de la oposición, el marco del diálogo que queremos tener. Vamos a ir, está bien, vamos a ir a las elecciones de gobernadores. Y la oposición dijo que no, entonces yo le voy a decir a usted lo siguiente. Tú sabes lo que pasó, el lamentable error de muchos venezolanos, que cuando se es educado, cuando tú tienes costumbres distintas a la violencia, entonces creen que eres miedoso y no es así. No, pero también hay un elemento. No es así, yo tampoco tengo, yo estoy en contra de la violencia, pero también le quiero decir algo. Si el argumento de que la oposición, de que no hubo elecciones regionales,
sirvió para que no se convocara porque la oposición no quería, mejor dicho, si no hubo elecciones regionales porque la oposición no quería y no se hicieron no se hicieron esas elecciones por ese argumento, pues entonces ahora tendría que ser lo mismo, no hay constituyente porque la oposición no quiere. ¿Por qué en aquel momento sí era válido ese argumento y ahora no? Fíjate, creo que estamos hablando en dos dimensiones. Repito, no lo voy a repetir más. Ajá. Se agotó el diálogo, se hicieron todos los esfuerzos. Bueno, yo mismo, yo estaba en 3 comisiones, ¿me explico? La más efímera, la del 19 de abril. Me colocaron al lado de un ícono moral y ético como es José Vicente Rangel, para mí. Entonces, bueno, ¿cuál fue el resultado? Bueno, la negación total y absoluta y la violencia. Estamos metidos en una situación violenta que tenemos que trabajar, mi querido amigo, con serenidad, pero con resiedumbre, con seriedad, pero con fortaleza. Tenemos que dar todas las libertades, pero en el marco de la Constitución, no de manera ¿Y usted sinceramente cree que se han dado todas las libertades? ¿Se ha respetado el derecho a la protesta? Hermano, ¿Qué opina? ¿Qué es lo que no se debe respetar? Lo que la Constitución prohíbe. ¿Y qué es lo que prohíbe? Una protesta violenta y con armas. Eso está prohibido. Ajá, pero usted ha visto que se han reprimido manifestaciones pacíficas, ¿o no está de acuerdo con eso? Perdóname. Se ha prohibido en las Naciones Unidas, se prohíbe en la OEA, se prohíben los pactos y tratados y resoluciones internacionales y está prohibido en nuestra Constitución. Usted tiene el derecho de manifestación pacífica y sin armas. Y yo en lo personal... ¿Usted no ha visto manifestaciones pacíficas reprimidas? Perdóname, yo en lo personal promuevo todo lo que tenga que ver con expresiones, circulación del pensamiento plural, promuevo, apoyo, defiendo el derecho de movilización, el derecho de protesta, pero no generando violencia. Tenemos que hacer la pausa. La violencia, mi querido amigo, de manera inexorable nos puede llevar a una situación que nadie quiere en Venezuela. Yo quiero la paz, yo quiero la concordia. Yo, a pesar de lo que tú estás leyendo ahí, seguramente, y por mucha educación no lo dices, por las groserías y todas estas algarabías lamentables, esta iracundia. La verdad, mi querido amigo, es que si no hacemos un esfuerzo por la paz en este momento, oye, lo que le vamos a dejar a las generaciones inmediatas en el relevo del poder es muy grave. Yo pudiera decir que la paz es un sándwich que se come con un relleno que se llama justicia, si no es puro pan. Vamos a hacer la pausa. Ya venimos, vamos a hablar de eso. Hay un tuit por aquí para el doctor Escarrá. ¿Por qué a manifestantes detenidos los van a jugar tribunales militares? Los pasan a toda esa jurisdicción sin distingo, dice Leonardo Álvarez. No sin distingo, pero se está haciendo con manifestantes. Sí, ¿no? Sería un error. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con el doctor Escarrá para leer comentarios de la audiencia, preguntas pues, sobre todos estos temas. Las preguntas y comentarios que usted sabe que yo no leo insultos. Los insultos que leo son contra mí. En todo caso, hacemos la pausa. Bueno, continuamos con el doctor Germán Escarrá. Tenemos un tuit por aquí, pendiente. Vamos a leerlo, de ser posible. De lo contrario, ¿por qué a manifestantes detenidos los van a jugar tribunales militares? Pregunta Leonardo Álvarez. Los pasan a todos a esa jurisdicción sin distingo. Bueno, hay casos de que han sido pasados. Sí, pero esa es una pregunta muy esencial. La Constitución prohíbe, y por el contrario, les corresponde a la jurisdicción civil en materia penal. ¿Por qué lo hacen? Tendría que ser, si eso ocurre, no estoy enterado, pero no, hay muchos casos. Estoy hablando es en el plano estrictamente doctrinario de la Constitución. Hay una jurisdicción militar, pero es para delitos militares y que ocurran dichos delitos en la circunscripción militar. Eso lo dice claramente la Constitución. O sea, que no es constitucional llevar a manifestantes a juicio militar. Menos manifestaciones civiles, eso no. Doctor Escarrá, también con respecto a este tema de la constituyente, ¿el resultado de la constituyente debería ir a un referéndum aprobatorio? Pregunta el Taribero. Me imagino que sí, ¿no? Claro, yo pienso. En caso tal. No sé si te acuerdas cuando te dije el 347. ¿Qué dice lo puedes leer a la audiencia? Aquí está el 347. 347. Redactar, la palabra redactar una nueva constitución. No dice aprobar. Redactar, tiene que ir. O sea que la Asamblea Constituyente, su función, bueno, la que tuvimos nosotros. Por supuesto, redactar y someter a consideración. Se aprobó en la Asamblea y después se sometió a la voluntad popular. En ese caso, por ejemplo, cuando se habla de redactar una nueva Constitución, ¿el propósito real cuál es? ¿Una modificación parcial, una modificación del espíritu de la Constitución,
una modificación puntual, una nueva constitución? O sea, ¿qué es lo que se busca? Ahí hay varios elementos, ¿no? Por supuesto, hay normas, propuestas nuevas, hay sujetos nuevos que deben estar en la Constitución. Hay un concepto de la Venezuela no petrolera en el área económica, hay un concepto ambiental mucho más profundizado, está en elaboración un capítulo sobre los derechos de los jóvenes, entre otros aspectos. Yo en lo personal tengo varias inquietudes pues, que se plantearán en su momento. Uno, creo que hay que ser más severo con la corrupción. Digo en el orden jurídico, no estoy diciendo en ningún otro orden. En segundo lugar, creo que debe haber mecanismos de defensa más claros de la propia Constitución. Nosotros tomamos el artículo 250 de la Constitución del 61, es el 333 de la Constitución del 99. Todo ciudadano o ciudadana investido o no de autoridad está en el deber de restablecer el orden constitucional cuando ha sido menoscabado o lesionado por procedimientos no previstos en ella. ¿Qué hicimos nosotros? En aquella cosa poética nuestra, humanista, le metimos tijera al artículo 250. Y resulta que el artículo 250 del 61 dice, quien actúe al lado o quienes actuaron en el gobierno usurpador, golpe de Estado, serán confiscados, serán incautados, serán sometidos a juicio militar. Nosotros pasamos tijera a aquello. Entonces lo que quedó fue un planteamiento de carácter general. Es decir, los mecanismos de defensa institucional de la Constitución ante un golpe de Estado, por ejemplo, ante una verdadera ruptura del orden constitucional, ante una intervención extranjera, no están en la Constitución, lamentablemente, como sí está en la mayoría de las constituciones de la América Latina y de Europa e incluso en los Estados Unidos. El problema de la del artículo 2 de los Estados Unidos es casualmente el tema de las armas para defender a la República Norteamericana y a su propia Constitución. Doctor Escarrá, ¿la constituyente podría destituir, por ejemplo, se me ocurre, a la fiscal general de la República? Acuérdate que la constituyente, a ella se subordinan todos los poderes. Puede modificar a los titulares de todos los poderes públicos, incluyendo el presidente de la República. Puede autorizar el endeudamiento. Acuérdate lo como que los mediante un acto constituyente lo hicieron. Acuérdate lo que hizo Chávez en aquel famoso discurso del 5 de agosto, su primer discurso en la Asamblea Constituyente. Él presentó, resignó sus poderes ante la Asamblea. Eso quiere decir que sí puede hacerlo. Claro, por supuesto. Puede instituir la fiscal. Pero no solo la fiscal, que por cierto es mi amiga, a quien yo respaldo. Y yo, a diferencia de lo que piensa mucha gente, yo creo que ella está haciendo una labor con mucho cuidado, porque son momentos farragosos, difíciles, pero ella es una gran jurista y de una gran honestidad en lo que ha sido el ejercicio de su función. Tengo que hacer una pausa, pero aquí quiero leer dos mensajes. Uno de Jesús Sakiroglu. El directorio de todas las direcciones de opositores, ¿para qué es? Bueno, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de acciones, ni que se esté publicando direcciones de personas de un bando ni del otro. No estoy de acuerdo con ese tipo. Nada que signifique persecución, cacerías, cosas de esas, estoy de acuerdo. Yo creo que debe actuar la ley en los casos en que tenga que actuar. Se trate de alguien que se enriqueció, se trate de alguien que violó los derechos humanos, de alguien que robó o de alguien que mató. Pablo Gassman. Vladimir, paz social significa para un periodista no desenmascarar a defensores de la dictadura genocida, 26 muertos al año. Bueno, paz social es actuar en el marco de una constitución. Pero lo primero es aclarar qué es dictadura, porque la gente habla de dictadura sin saber qué es dictadura. Porque que yo sepa, el actual presidente sacó 300.000 sufragios sobre su más cercano competidor y ganó. Este es un sistema presidencialista. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. No es un sistema parlamentario. Tenemos que irnos a la pausa. En primer lugar. Le voy a hacer pero ¿qué es dictadura? El Libertador en 1828 decretó, estableció un estatuto llamado la dictadura, pero es la magistratura extraordinaria. Los romanos en la antigüedad, cuando hablaban de dictadura, hablaban de una persona que iba a salvar la república. ¿De qué estamos hablando? Le voy a hacer una pregunta de selección simple, antes de irnos a la pausa. ¿Usted cree, sí o no, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha actuado apegado a la Constitución? Claro que ha actuado pegado a la Constitución. No es que no haya errores, no es que no haya que perfeccionar, no es que no existan cuestiones que hay que superar, pero ha actuado enmarcado en el texto constitucional de 1999. Vamos a la pausa y ya venimos con el doctor Germán Escarrá. Escarrá a la una.
Edesio Villarruel, doctor Escarrá, ¿qué lo hizo cambiar de posición política? Hace 10 años era opositor al chavismo y ahora apoya al presidente Maduro. Bueno, voy a decir como Churchill. Churchill fue del Partido Liberal al Conservador, del Conservador al Liberal y del Liberal al Conservador. Y alguien le hizo esa pregunta y él dijo, es que yo no soy ni estoy agrupado con los ciudadanos o las colectividades de cada grupo, sino unos valores y a unos principios. Cuando yo veo que esos principios no funcionan en esta colectividad, entonces por supuesto busco donde yo los pueda desarrollar. Yo soy de las personas que creen en la tolerancia, que creen en la democracia, que creen y he trabajado por ello, en los derechos. Yo fui corredactor de la Ley de Amparo y Garantías Constitucionales. Ahora, una pregunta, una curiosidad. Entonces, ¿había más razones para oponerse a Chávez que a Maduro? Yo tuve diferencias muy fuertes, sobre todo el tema de la reelección indefinida, porque yo soy de los que cree que es inherente a la República la idea de alternabilidad. Sin embargo, independientemente de las diferencias y confrontaciones en algún momento que tuvimos, a la vez manteníamos un diálogo sobre temas nacionales, sobre temas de mucha importancia nacional. Algún día escribiré sobre eso, tengo varias cartas de él, algunas dirigidas, por cierto, a mi hijo Eduardo, y otras de carácter personal. Y al final, eso terminó 3 conversaciones. En la última conversación, él me pidió, después de la muerte de mi hermano, tú debes recordar aquel escenario en la Asamblea Nacional, ahí él me pide que colabore desde mi posición con la estabilidad de la República, el perfeccionamiento de la democracia y lo que se está haciendo. Aquí dice R. Rangel. Entonces yo lo agradezco, pero de todas maneras yo colaboro con lo que es la democracia, las libertades, los derechos humanos. Lo que me ha sorprendido es que porque pienses diferente, entonces ya tú eres un antagonista irreductible. Porque yo no, si tú me dijeras que es que yo tengo un cargo, o yo desarrollo una política pública, yo lo que hago es pensar y exponer, como lo hago en clase. Eso ha traído, bueno, las cosas más inverosímiles. Bueno, usted sabe que la estigmatización no es privilegio de un solo sector aquí. Ahora, una última pregunta por aquí. Recuerde que después del 347, 348 y 349 viene el 350, que no lo mencionan ni locos. Dice por aquí, sí, Rangel. ¿Cómo no? Yo fui el redactor de esa norma, ¿cómo no lo voy a mencionar? Y perdone que lo diga así. Yo soy el redactor del 350. ¿Tienen derecho los opositores a invocarlo hoy? Entonces, bueno, ya ese es un análisis que hará la oposición. Esa es una norma que está para que cuando existe una violación masiva de derechos humanos, cuando exista una sustitución de la democracia y del Estado de Derecho, entonces el pueblo se organiza para rebelarse. Algunos lo llaman derecho de resistencia, pero en realidad eso se llama en el derecho constitucional comparado derecho de rebelión constitucional. Tiene su origen, al que lo está preguntando, en la Constitución de 1811. Y detrás de la Constitución de 1811 en 2 constituciones, la de Virginia y la de Maryland. Pero fíjese que y está también, perdón, tengo que decirlo, está también en la Magna Carta Libertatum, la de Juan Sin Tierra, allá en Inglaterra. De tal manera que eso está en la Ley Fundamental de Bonn, está en la Constitución Española. Es decir, eso es un patrimonio del derecho constitucional. Terminandito, la Fiscalía General de la República dijo que se había roto el hilo constitucional y hemos visto en la calle mucha represión. Yo difiero de ella, así como te dije. Yo le tengo un gran aprecio, creo que es una gran jurista. Ruptura del orden constitucional, es lo que hizo Carmona, hermano. Eso es ruptura del orden constitucional. Diste un golpe de Estado, sustituiste la Constitución y sustituiste a todos los titulares del poder público. Porque exista una infracción o un desconocimiento o una mala redacción de una sentencia, para eso es la jurisdicción constitucional. Finalmente, ya terminandito, tenemos un tuit por aquí. ¿Tenemos un tuit? Hermano, ¿sí? pero yo quería... Ya está en marcha la DNC. ¿En qué paso estamos? Le pregunto por aquí Erwin González. ¿En qué paso estamos? Bueno, está en la consulta general que se está haciendo para elevarla al Poder Electoral y que ajuste, prepare, proponga, diga, decida lo que tiene que ver con las bases comiciales en el marco de la Constitución y de los pactos internacionales. ¿Qué quería decir usted terminando? Oye, decirle a nuestra población, a nuestros ciudadanos, más allá de nuestras diferencias, lo digo con humildad, deberíamos pensar en la patria, deberíamos pensar en Venezuela, deberíamos pensar en la familia venezolana, eso que tú señalaste ahorita hace rato,
más de 40 víctimas. Eso no puede ser, eso nos tiene que doler, nos tiene que estremecer. Entonces hagamos un esfuerzo de sindéresis, de inteligencia, de comprensión de la realidad y vayamos a ganar la paz, vayamos a construir la paz. Vamos a hacerlo en el marco y en el escenario de lo que nos da la Constitución. Vamos a hacerlo en el marco del Estado de Derecho y de sus valores fundamentales. Vamos a preservar lo que ha ganado Venezuela en materia de libertades. Nosotros no lo podemos perder por una confrontación criminal entre las partes y, por supuesto, terceros financiándola, alimentándola para bañar de sangre a la nación venezolana. Usted que ha estado cerca del presidente Maduro, que ha conversado con él. Veamos a los lados lo que eso ha costado. ¿Cuántos millones de víctimas tiene Colombia? ¿Queremos repetir eso en Venezuela? ¿Queremos bañar de sangre al país? ¿Queremos el Caracazo multiplicado por 20? Yo no lo quiero. Y no por miedo, sino que no quiero eso para la familia venezolana. Yo quiero la paz, yo quiero el progreso, yo quiero el respeto a los derechos y libertades fundamentales y creo en las condiciones y en la potencia enorme que tiene el pueblo de Venezuela para hacerlo. ¿Cómo puede ser una constitución para la paz, una constitución que no genera consenso en el país, doctor Escarrá, que tiene mucho rechazo en los sectores? La constitución. La constituyente. La constituyente. La defendió una parte y después la defendió otra. Y es un tema de condiciones. Todos los sectores. ¿Estaría dispuesta en nombre de la paz esa comisión a revisar la propuesta? Hermano, pero si lo que se está es un periodo de consulta. ¿Cómo es que dicen en fútbol? Estás jugando adelantado. O sea, estás hablando de cosas que no han ocurrido. O sea, estamos en un periodo de consulta que no ha terminado. Entonces, cuando aparezca... Y si en esa consulta le dicen, por ejemplo, que la constituyente no es la solución, ¿ustedes aceptarían eso? Cuando aparezca el documento, es la solución constitucional, pacífica, bueno, ya es una conducta y electoral. Ya es una toma de posición. Ahora, por supuesto, si de lo que se trata es de buscar una posición conflictiva, violenta, de guerra, de lucha de sectores, bueno, eso es otra cosa. Yo no quiero eso para Venezuela. No hubiera sido mejor, ya no con esto termino, deseo. Doctor Escarrá, no hubiera sido mejor llegar a una constituyente después de un diálogo, después de una negociación y no antes, no como condición a un diálogo, una negociación. Eso es muy bonito, en lo que San Agustín llamaba el mundo de Los Ángeles. Que necesitamos que nos pasen cosas bonitas, doctor de Escarrá. Chivitas Day, pero no es en la realidad. En la realidad tenemos un conflicto, tenemos problemas sociales, económicos, problemas incluso de orden institucional y político. ¿Cómo lo resuelves si no hay diálogo? Bueno, le pides al pueblo que en un proceso constituyente escoja a sus constituyentes, los designe él mediante el voto universal, directo y secreto, en el pleno ejercicio de las libertades fundamentales, y ellos serán los responsables de ese diálogo para la paz. Muchas gracias. Que es lo que queremos para Venezuela. La paz, no para nosotros, esta generación. Si no despedimos el programa, vamos a tener guerra con Brújula Internacional. La paz para el futuro, la paz para las futuras generaciones, la paz para ganar el porvenir. Muchas gracias, doctor Escarrá. Gracias, hermano. Gracias, y tenemos que despedirnos porque si no vamos a tener un conflicto con el amigo Julio César Pineda de Brújula Internacional. Será hasta mañana. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana en Vladimir a la 1 por Globovisión. Seguros La Vitalicia.